Mucho te voy a recomendar, si has iniciado a ver este mensaje, que lo mires hasta el final. Que lo mires hasta el final porque este mensaje, por la gracia de Dios, podrá ser una grande bendición para tu vida. Podrá ser de grande liberación para tu vida. Este es un mensaje para traer liberación. Para traer liberación a la vida de aquellos que lo escuchen. No por mí, sino por la palabra del Señor. Y por las verdades que van a ser expuestas. Cuando prediqué este mensaje en la iglesia que Dios me da el privilegio de pastorear, trajo liberación a muchos. Y yo espero que sea de grande bendición también para ti. Pero te recomiendo, repito, te recomiendo que lo mires hasta el final con atención. Miren, los seres humanos muchas veces somos atormentados en nuestros pensamientos. ¿Tú eres atormentado en tus pensamientos? ¿Tú eres atormentada en tus pensamientos? Hay quienes llegan a ser atormentados en sus pensamientos casi hasta el grado de sentirse enloquecer, de casi renunciar a todo, aún de nuestra fe, de nuestro matrimonio, familia, trabajo, ministerio. Hay veces que personas son atormentadas que dicen que tienen ganas hasta de salir corriendo y de renunciar a todo. Y hoy es el día que estás viendo este mensaje y es la hora en que seas liberado, liberada de estas cosas. El título de este mensaje es Hechos o Imaginaciones. Y la gran pregunta es, ¿qué nos está atormentando? ¿Qué te está atormentando? ¿Hechos o imaginaciones? Nos estamos atormentando por hechos consumados, por hechos comprobados, o por imaginaciones que no hemos comprobado y ni siquiera estamos seguros. Ciertamente Pablo nos habla lo que encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo aquí nos habla de 8 filtros. De 8 filtros por los cuales debemos pasar todo pensamiento antes de darle lugar en nuestra mente. Y el primero de ellos es todo lo que es verdadero. Que sea verdadero. Si algo no estamos seguros que sea verdadero, si algo no lo tenemos comprobado, si es una sospecha, si es una imaginación, debemos desecharlo de inmediato de nuestra mente. Pablo nos habla en qué debiéramos pensar. ¿Qué pensamientos debiéramos permitir que se aniden en nuestra cabeza? Que den vueltas en nuestras cabezas. Y es que muchas veces los seres humanos nos atormentamos por imaginaciones, por sospechas mal fundadas muchas veces. Muchas veces nos metemos en problemas por imaginaciones.
porque nos imaginamos, porque nos parece, porque sospechamos, porque nos late. Y nos metemos en graves problemas, no por hechos objetivos y reales que tengamos comprobados. Muchas veces sufrimos y nos atormentamos más por imaginaciones que por lo que en realidad sucede. Veamos lo que dice la Biblia sobre las imaginaciones. En Jeremías capítulo 11, versículo 8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Miren, aquí está hablando Jeremías literalmente de cómo los hijos de Israel se fueron tras sus imaginaciones en los ídolos que ellos mismos habían creado, que adoraban, invalidando así el pacto del Señor. Pero también se puede aplicar a otras imaginaciones que nos vienen a nuestra cabeza y les damos lugar. Muchas veces, como dice aquí, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Nuestro corazón tiene la tendencia a imaginar cosas, muchas cosas, a darle vueltas a pensamientos, sacar deducciones y creerse muchas cosas basados en puras sospechas, imaginaciones que no tenemos comprobadas, que nos vienen a nuestra cabeza. Les damos lugar, les damos vueltas y decimos, sí, de seguro es por esto y de seguro por esto otro. Y estamos sacando un gran drama, una gran serie de deducciones basados en puras imaginaciones. Veamos en 1 Corintios capítulo 8 versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, no lo sabe como debe saberlo. No demos por hecho nuestras imaginaciones, como si fuéramos tan infalibles en lo que nos imaginamos. Si es una imaginación, no es un hecho consumado. No es algo que en realidad sabemos, no sabemos algo como debemos saberlo. Hay que desecharlo de inmediato. Aunque todo parezca indicar que son así o asá las cosas. Miren, yo he estado en el liderazgo, he estado pastoreando y en el liderazgo por casi 30 años. Y he visto cómo las imaginaciones, me ha tocado estar en medio de muchas personas que se están peleando, que están teniendo graves problemas basados solo en imaginaciones. Yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿y esto lo tienes comprobado o te lo imaginas? ¿O es una sospecha?
No, pero es que todo parece indicar que así. No, si todo parece indicar, pero no lo has comprobado, no lo des como un hecho. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. En otra versión bíblica, en la Biblia de las Américas, que podrán ver, nos dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Estás especulando, amigo, hermano? Destruye toda especulación. Son solo especulaciones. No las tomes como hechos. En las versiones en inglés, King James Version y American Standard Version, nos dice derribando imaginaciones. Derribando imaginaciones. No le demos rienda suelta a nuestra imaginación. Derribemos, tiremos abajo, desechemos toda imaginación, toda especulación. No nos estemos atormentando por cosas que no tenemos comprobadas. Recordemos lo que dice Pablo. El primer filtro, Filipenses 4:8. El primer filtro para todo pensamiento que venga a nuestra cabeza, ¿es verdadero? ¿Estoy seguro que así es? Desechemos toda especulación, toda imaginación. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Una vez que encontramos que no pasa por los filtros de Filipenses 4:8, empezando con el primero. ¿Es verdadero? ¿Lo tengo comprobado? ¿Estoy seguro de ello? Si no, fuera. Aún muchas veces alguien nos dice algo que tampoco tiene comprobado y nosotros lo aceptamos como una realidad y aparte le echamos de nuestra cosecha, decimos en México, de nuestra imaginación. Hacemos más grande la historia. Vean lo que Jesús le dice a Pilatos. Juan capítulo 18, 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Debiéramos preguntarnos lo que Jesús le pregunta a Pilato aquí. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Ay, es que me dijeron. ¿Dices o piensas esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho, otros te lo han sembrado en la cabeza? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo tienes comprobado? ¿O es solo un rumor? ¿Una imaginación tuya o de otra persona? ¿Es un chisme? Y aparte de eso, tú lo estás haciendo más grande con tu imaginación, con tus deducciones. Porque miren, eso sucede. Sacamos deducciones y decimos, esto debe haber sido por esto y esto y esto. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Y mira, te voy a decir esto. Esas imaginaciones muchas veces nos vienen
porque otros nos las han sembrado. Demonios, espíritus inmundos. Imaginaciones pueden ser sembradas en nuestra mente, en nuestra cabeza, por espíritus inmundos, por demonios que nos están tratando de atormentar y nos están tratando de provocar a celos, a ira, a enojo, a pleito, a contiendas, a divisiones, a ponernos en pleito con otros. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás engaña al mundo entero. Y de muchas maneras lo hace. Por medio de sus hordas de demonios, como nos habla en Lucas 11:15. Él es el príncipe de los demonios, sembrando engaño en nuestras mentes, sembrando imaginaciones en nuestras mentes, sembrando pensamientos imaginarios en contra de nuestro cónyuge, en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestra familia, o aún hacia nosotros mismos. Imaginaciones que nos están atormentando, que nos están golpeando cada día, que nos están llevando a sentirnos desanimados, a sentirnos sin fuerzas, a sentirnos sin deseos de ir adelante, que nos llevan a sentirnos con deseos de renunciar a todo, a nuestra visión, a nuestra caminata aún con Cristo, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro ministerio, como decíamos. Satanás siembra engaño. Siembra engaño en nuestra mente, que se va gestando. Y ahí estamos nosotros dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y él está echando más y más y más y más. Y ahí nos estamos atormentando y atormentando. Y después tenemos que tomar ansiolíticos. Después nos sentimos que nos estamos enloqueciendo. Enfermos aún por depresiones. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién era esa serpiente? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que leímos en Apocalipsis 12:9. Que así la serpiente los engañe también a ustedes, extraviándolos con las imaginaciones que siembran sus mentes. Miren, por un lado tenemos corazones, como leímos en Jeremías, corazones malvados. Y nos hace bien reconocerlo, como dice Jeremías también. Tenemos corazones engañosos y perversos. Tenemos corazones engañosos, perversos, que tienden a imaginarse cosas. Tendemos a estar de dramáticos, de sufridos, atormentándonos. Y si a eso le sumamos demonios, Satanás,
tratando de engañarnos y sembrar ese engaño, esas imaginaciones. ¿A dónde vamos a llegar? Les voy a dar unos ejemplos para que aprendamos de ello. De personas atormentadas por sus imaginaciones. Israel en el desierto. En Éxodo 14, 11, 16 del 2 al 3 y 17 del 2 al 3. 14, 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? 16 del 2 al 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. 17 del 2 al 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué encontramos aquí? La murmuración de los hijos de Israel en el desierto. Pero eso que murmuraban, ¿cómo empezó la murmuración? ¿En dónde inició la murmuración? En sus mentes. En sus mentes. Cosas que se imaginaron en su mente. Empezaron a imaginarse y hacerse ideas que Moisés y Aarón y aún Dios los habían sacado de Egipto para matarlos. Y se levantaron contra ellos. Esto ocasionó que Dios los juzgara vez tras vez. Si vemos en Éxodo 14, 11, está diciendo: nos ha sacado para que moramos en el desierto. O sea, se estaban imaginando que Moisés, Dios, tenía el propósito solo de sacarlos después de haber hecho tantos milagros, tantos juicios en Egipto, solo para matarlos. Vaya imaginación. En el 16 del 2 al 3, murmuran nuevamente diciendo: tan bien que estábamos en Egipto, nos iba tan bien, comíamos tan bien, los egipcios eran tan lindos, nos daban carne hasta saciarnos, y nos ha sacado este desierto para matarnos de hambre. En 17 del 2 al 3, cuando no tenían agua, nuevamente le dicen a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestros ganados? Vaya imaginación que ellos tenían. Veamos en Deuteronomio 1, 26 al 27. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Lo mismo. Aquí están en Cades Barnea,
Les dice Moisés, ustedes fueron rebeldes y fueron murmuradores. Pero antes que esa rebeldía, antes que esa murmuración, todo se gestó en su mente. Se empezaron a imaginar, empezaron a darle vueltas en su cabeza. En cuestión de minutos o segundos. Que Jehová los aborrecía. Que el Señor los aborrecía. Y lo único que quería hacerles era mal. ¿A qué grado la imaginación puede hacernos crear historias tan dramáticas y falsas? Nuestra propia imaginación, aunado muchas veces a demonios y Satanás, que le echan más y más engaño, que le echan más leña al fuego. Siguiendo con Cades Barnea, veamos en Números 14, del 2 al 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Lo puedes visualizar? ¿Lo puedes visualizar, amigo, hermano? ¿Cómo la imaginación de ellos, y muy probablemente también espíritus inmundos, les estaban sembrando que Dios quería únicamente su mal? Sigamos en la lectura, Números 14, 28 al 32. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Finalmente Dios decretó el juicio sobre ellos. Todos los mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, morirían en el desierto. Dios determinó que según ellos habían hablado a sus oídos, que según lo que ellos habían hablado, según sus palabras, pero sus palabras, antes que salir por su boca, fueron imaginaciones. Según lo que ellos habían hablado, pero antes imaginado, pensado, conforme a ello, Dios así haría con ellos. Oh amigo, hermano, no sea que atraigamos las cosas malas que estamos imaginando como un juicio de parte de Dios. Cuidado con ello. Otra persona que fue gravemente afectada por sus imaginaciones y de quien tenemos que aprender fue Saúl en la Biblia. En 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían:
Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl se llenó de celos contra David. Y empezó su imaginación a volar. Volar. No le falta más que el reino. Ya se estaba imaginando cosas. Y si seguimos leyendo en 1 Samuel capítulo 18, en los versículos 12, 14 y 15, 28 y 29, tenemos 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. 14 y 15. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Saúl se llenó de temores infundados contra David. Se imaginó a David quitándole el reino. Estaba muy temeroso de David. ¿Por qué estaba tan temeroso de él? Y se hizo enemigo de David. ¿Pero qué razón le dio David? ¿Qué razón le dio David a Saúl para que Saúl se pusiera como enemigo de David? Amigo, hermano, no te hagas enemigo de alguien solo por tus imaginaciones. No sea que estés aborreciendo a una persona solo por tus imaginaciones, ni siquiera por cosas que has comprobado. Saúl se imaginó a David quitándole el reino, atentando contra él, quizá asesinándole en cualquier momento de descuido. Saúl imaginándose, en cualquier momento voy a estar dormido y David me va a rebanar el cuello, me va a matar. Y se hizo su enemigo por puras imaginaciones. David nunca hizo nada contra Saúl, ni siquiera cuando tuvo oportunidad de hacerlo, cuando Saúl lo perseguía, como vemos más adelante, en la cueva de Engadi, en 1 Samuel 24, o en el desierto, y en el desierto de Sif, en 1 Samuel capítulo 26. Aún el sacerdote Ahimelech le dijo a Saúl que no tenía un siervo tan fiel como David, en 1 Samuel 22, 14. Pero sus imaginaciones fueron más fuertes hasta el fin. Escucha bien esto. Saúl le hizo más caso a sus imaginaciones que a las evidencias. No seamos así. No seamos así. No seamos de aquellos que le hagamos más caso a nuestras imaginaciones que a las evidencias. David le demostró una y otra vez que él no le iba a hacer daño. Pero Saúl le hizo más caso a sus imaginaciones. En otra ocasión leamos en 1 Samuel 20 del 30 al 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé
yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Aquí lo tenemos otra vez. Saúl le está diciendo a su propio hijo Jonatán: tú elegiste, estás eligiendo a David para tu propio mal. Porque mientras David viva, ni tú estarás firme ni tu reino. Veía a David como una amenaza. No olvidemos que Saúl era atormentado por espíritus malos. Como podemos leer en 1 Samuel 16, 14 al 16, 23, capítulo 18, versos 10 al 11, capítulo 19, versos 9 al 10. Tan solo si vemos en capítulo 18, versos 10 al 11, encontramos que Saúl era atormentado por espíritus malos. En una ocasión Saúl tomó una lanza y se la lanzó a David. Mientras David estaba tocando al Señor para que Saúl se calmara, Saúl estaba siendo atormentado por espíritus malos, agarró la lanza y se la lanzó a David para clavarlo en la pared. ¿Cómo habrá estado siendo atormentado por espíritus malos? Al grado que Saúl agarró la lanza y se la lanzó a David. ¿Cómo lo habrán estado atormentando en ese momento? Mira, Saúl, ese muchachito que canta tan bonito, está esperando a que te duermas. Y cuando te duermas, te va a matar. Te va a matar. Y va a matar a tus hijos. Entonces Saúl agarra la lanza y se la tira. Muchas veces personas son atormentados por espíritus malos, por espíritus inmundos, escúchalo bien, en sus mentes, sembrando imaginaciones, así como Saúl. Así como Saúl. Saúl sí sabía que él iba a perder el reino. Él sabía que había sido desechado y que sería dado el reino a un prójimo suyo mejor que él. Como le dice Samuel en 1 Samuel 15, 28. Pero a partir de esa verdad, él creó juntamente con otros espíritus muchas imaginaciones en su mente que lo atormentaron por mucho tiempo hasta el día de su muerte. Quiero cerrar este mensaje. ¿Qué debiéramos hacer? Si estamos siendo atormentados por imaginaciones que nos llevan a sentir coraje, amargura, celos contra otras personas, ira, aún contra Dios, debemos entender que nuestros necios corazones son muy dados a imaginar cosas, nuestras mentes, pero que también espíritus inmundos pueden sembrar esas ideas en nuestra mente si nosotros se los permitimos. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, desechar todos esos pensamientos imaginarios de nuestra mente. No permitir más en nosotros pensamientos de iniquidad, como dice Jeremías 4:14. No permitir más esos pensamientos engañosos, esas imaginaciones. Simplemente, si no lo tenemos comprobado como verdadero, en el nombre de Jesús, desechémoslo, derribémoslo, llevémoslo cautivo a la obediencia a Cristo, renunciemos a esos pensamientos. Ese es el primer punto. Segundo punto, resistir al diablo. Resistir al diablo o espíritus inmundos que nos siembran imaginaciones. En Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo y a todo espíritu malo. Miren, mientras le demos lugar. Efesios 4:27 nos dice que no le demos lugar al diablo. Mientras le demos lugar, mientras le hagamos caso, nos va a estar fastidiando, atormentando con esos ataques a nuestra mente que nos hacen imaginarnos cosas y crear conflicto y aún apartarnos de Dios. Mientras le hagamos caso, mientras no los resistamos, no los desechemos, nos va a seguir fastidiando y atormentando. No nos atormentemos más por imaginaciones. Aún muchas imaginaciones tienen algo de verdad, pero que ha sido magnificada y enriquecida con muchas sospechas, con mucha especulación, mucha imaginación. Con tanto así, hacemos un libro, una enciclopedia. No nos atormentemos más por imaginaciones. En el nombre de Jesús, hermano, amigo, yo te animo a que renuncies. Si has llegado hasta este punto de este mensaje, yo te animo, no mañana, no dentro de una semana, yo te animo a que renuncies, a que al terminar este mensaje caigas sobre tus rodillas y en el nombre de Jesús renuncies a todo pensamiento, a toda imaginación, a toda deducción, a toda idea que no tienes comprobada, que no sabes tú que sea cierta. Y en el nombre de Jesús renuncies a todo espíritu malo que te esté sembrando, que te pueda estar sembrando ideas, engaños, imaginaciones, a toda serpiente, a toda víbora que está tratando de seducirte para mal, de atormentarte, de hacerte sentir deprimido, mal, enojado, lleno de celos y muchas cosas. Propongamos, por la gracia de Dios, no hacer más caso a las imaginaciones. Que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, podamos ser libres. Libres. En el nombre de Jesús, libres de toda imaginación, de todo espíritu malo que nos siembra imaginaciones y nos atormente. En el nombre de Jesús, renuncia, toma esta palabra y sé libre.